Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Vamos a hacer una pequeña explicación del pensamiento alterno en las fracciones, para que no se confunda con las fracciones, porque normalmente a la gente le cuesta mucho entender esto. Fracciones, pensamiento alterno. Tenemos las siguientes fracciones, ¿sí? Nos vamos a hacer dos preguntas claves para aprender de otra manera. Sentido, apelamos al pensamiento alterno, no como nos enseñaron en la escuela, sino que lo pensamos de otra manera. La primera pregunta es, ¿la fracción que me dan es mayor o menor que 1? ¿Sí? Vamos a responderla después de responder otra pregunta antes, que es, ¿cuánto me falta si miro el denominador para llegar al entero? ¿Sí? Son dos preguntas. La fracción que me dan es mayor o menor que 1 es simple porque también te da pistas. Respuesta, por lo siguiente. Un medio, ¿sí? Es un entero, el entero está arriba, dividido en dos partes. Bien, pero el denominador, el que está abajo, también representa un entero. 0,5, 0,5, 2 sobre 2 es igual a 1. Es decir, también me puedo preguntar, si yo miro el denominador, ¿cuánto me falta para llegar al entero? Es decir, ¿cuánto me falta para llegar a 2 sobre 2? Y me falta 1 sobre 2, ¿no? O sea, la mitad. ¿Se entiende? Porque 2 sobre 2 es por el entero que yo estoy dividiendo. El 1 es un entero, sí, pero también se representa como 2 sobre 2. En realidad pasa a ser 2 sobre 2. ¿Estamos? Entonces vos te puedes preguntar, ¿cuánto me falta para llegar a 2 sobre 2? Bien. Como mi entero tiene dos representaciones o varias representaciones tenemos dos formas de representar a una fracción, ¿sí? Como una suma, es decir, un medio más un medio, o como el resto del entero que obviamos, ¿sí? El resto que obviamos es la otra mitad que se descarta. Cuando decís 1 dividido 2, en realidad lo que estás haciendo es dividirlo en dos partes y estas dos partes se suman, que hacen al entero total. Entonces decís, ¿cuánto me falta para llegar al entero? Es este el que estamos viendo. ¿Y cuánto es el que representa? La unidad. La mínima unidad está representada en la fracción. ¿Sí? Porque la dividí, obviamente. El mínimo de cada unidad de división, si yo hubiera hecho otro tipo de fracciones, otro número, dividido 4, dividido 6, dividido 8, no importa, el denominador, el que está abajo, te está dando la pauta de cuántas veces se dividió el entero. ¿Sí? Como una suma, es acá. Y ahí entero, entero, entero. Acá nos vamos a hacer otra pregunta. ¿Por qué debo hacerme la pregunta anterior? ¿Sí? Si la fracción que me dan es mayor o menor que 1, la respuesta acá es menor, porque 1 dividido 2 es menor que el entero. Es menor. No llego al entero. Me falta un medio para llegar al entero. ¿Bien? ¿Por qué me debo hacer la pregunta anterior? Bueno, por esto. Porque 2 sobre 2 es distinto de un medio. ¿Cuánto me falta si miro el denominador para llegar al entero? ¿Sí? Es decir, respuesta, un medio más un medio es igual a 2 sobre 2 es igual a entero. Bien, ahí está la cuestión. Entonces, si lo vemos como una suma, estamos hablando de esto, es ¿cuánto me falta para llegar al entero? Yo tengo esta representación que es un medio de esto. ¿Cuánto falta para llegar al entero? La otra mitad. Bien, como el resto del entero que obviamos. También se puede ver como el resto cuando nos preguntamos si la fracción que me dan es mayor o menor a 1. Lo que yo estoy apelando ahí a la representación del entero. Volvemos a lo mismo, al 2 sobre 2. ¿Sí? Son preguntas que son cerradas, ¿sí? Que se van asociando y bueno, la fracción que me dan es mayor o menor a 1 es cuando yo la miro nada más, comparando el dominador del denominador. Sí, yo tengo un entero que lo divido en dos partes, pero 2 sobre 2 también representa un entero. Bien, ahora yo le voy a dar otro ejemplo para que lo entiendan mejor. Podemos hacer dos preguntas que se relacionan. ¿Por qué debo hacerme la pregunta anterior? Y cuánto me falta si miro el denominador para llegar al entero. 1 sobre 2 es mayor o menor al entero. Es menor, porque estoy mirando el entero que está abajo, el 2 sobre 2, que es un entero. Es menor a 1. Es menor a 1. Es menor a 1. Bien, ¿cuánto me falta para llegar al entero? La otra mitad. ¿Se entiende? Entonces las preguntas que uno se hace ayudan a que la persona se imagine un poquito más amplio la representación geométrica de la fracción. Bien, por eso yo enseño al revés.
pregúntate, ¿cuánto me falta para llegar al entero? ¿Es mayor o menor al entero que tengo ahí o no? Entonces, y yo miro el denominador, no miro el entero. Bien, ahora les voy a dar otro ejemplo para que lo entiendan. Nos vemos.